Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down we go, 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 go. Buenas noches, nosotros somos el grupo que está integrado por los siguientes componentes que ya mencionaremos ahora, que se trata de los compañeros Edgar Cardoso, William Reyes y quienes habla Rodrigo Gualmán. Nuestro tema se trata de interpretación y argumentos, que corresponde al tema 3, y vamos a tratar de desarrollar este tema. Inicialmente pensamos en hacer una exposición más puntual sobre puntos muy importantes con relación al tema. Pero en la medida que íbamos desarrollando este trabajo, nos dimos cuenta de que justamente estábamos ejecutando de una manera práctica, lo estábamos desarrollando de una manera práctica el tema en sí. ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que hacíamos era interpretar lo que leíamos o los argumentos que encontrábamos en el material del tema 3, y posterior a eso cada uno exponía su argumento o justificaba lo que trataba de entender en este texto mediante una argumentación, y eso nos ayudó a percibir de que efectivamente estábamos realizando ya de una manera práctica todo este trabajo. Por eso lo que queremos hacer en realidad es establecer como una especie de debate, un debate en donde generalmente se aplican todos estos elementos, todos estos componentes que se encuentran en el tema. Y para eso vamos a iniciar haciendo como representando muy bien todo el trabajo, el procedimiento que venimos haciendo durante la ejecución de este trabajo. O sea que vamos a hacer lo que queremos hacer es tipo un transmitir en vivo cómo estábamos haciendo el trabajo, de una manera más sencilla, por decir así. Entonces iniciamos con nuestra exposición mediante este análisis entre todos los integrantes de este grupo y aplicando todo lo que concierne a nuestro tema. Empezando por la interpretación del argumento que se encuentra en el texto. Por eso vamos a desarrollar leyendo este material de la misma manera en que estábamos trabajando precedentemente. Entonces, nuestro tema, interpretación y argumentación jurídica. Bueno, vamos a trabajar juntos, entonces vamos a leer uno a uno de vuelta, como ya habíamos hecho, y vamos a volver a interpretar, porque estoy seguro que alguna y otra idea va a volver a surgir. Va a surgir. Entonces, nos dice que toda interpretación se envuelve o justifica dentro de una determinada argumentación. Primero se interpreta, luego se argumenta. O sea que, William, ¿qué opinas? O sea que en este punto menciona que primeramente se tiene que interpretar una norma determinada, se tiene que partir de la interpretación, se tiene que desentrañar el sentido de la norma jurídica. Luego de ese elemento se tiene que primeramente, segundamente se tiene que argumentar esa interpretación para que esa interpretación tenga validez, porque una interpretación sin argumentación sería una interpretación vacía o no se podría considerar una interpretación.
Bueno, se envuelve, dice. O sea que esto significa que abarca como una serie de elementos, una serie de cosas que se proponen. Evidentemente, resultado de esa interpretación, necesitan hacer una argumentación que pueda sostener lo que yo estoy interpretando, ¿verdad? Porque evidentemente es necesario que sea así. Y por eso dice, primero se interpreta, luego se argumenta. Está determinada en la argumentación. Pero acá hay un segundo punto que dice, la interpretación resulta inseparable de la argumentación correspondiente, ya que la primera se realiza mediante la exposición de argumentos. O sea, y mediante la exposición de argumentos y pruebas que la fundamentan o justifican. Y eso consiste en la argumentación, es dar razones a favor o en contra de una conclusión. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Esto, por ejemplo, ya es un argumento. ¿Por qué? Porque evidentemente está tratando de exponer una idea. Hay una idea acá en este texto y nosotros lo que vamos a hacer es interpretar esa idea y en base a esa interpretación que lo hacemos, o sea que esto ya es un argumento, o sea que iniciamos con el argumento, posteriormente interpretamos y esa interpretación solamente lo vamos a poder traducir mediante una argumentación o vamos a poder justificar Justificar con la argumentación. Justificar con la argumentación. Sí. Muy bien, vamos a justificar nuestra interpretación mediante la argumentación. Dice, la acción de argumentar exige el uso de razones y esto es importante darle un sentido lógico. Por eso es que cuando un argumento carece de razones no estamos ante un argumento y sí ante una oposición. Generalmente, ¿qué es lo que se presenta? Cuando hablamos de oposición, generalmente es como el que existe una negativa de repente. Y esto hace de que pretenda ciertamente confundir antes que darle el sentido real a eso que estamos interpretando. Porque pueden ser por múltiples factores de repente. Exactamente, y ahí puede entrar ahí la parte de interés. Puede haber por medio un interés particular, en pocas palabras. En un caso determinado, en un juicio determinado, la interpretación, en pocas palabras, la argumentación, entonces ahí en una norma determinada, en un juicio, más bien va a estar enfocado en un interés de por medio. En el caso de que yo tenga un defendido, más bien yo voy a argumentar esa interpretación a mi favor. De acuerdo a tu conveniencia. Exactamente, de acuerdo a tu conveniencia. Entonces podemos considerar que de repente estas argumentaciones son tendenciosas a interpretar algo de una manera a modo de interés particular o a modo de realmente darle el sentido de la verdad a esa argumentación. Eso es siempre el peligro. Perfecto. Entonces, dice, en el siguiente tenemos diferencias y conceptos. Nos dice, por otra parte, la argumentación permite distinguir las diferentes razones y afirmaciones en función de las cuales son mejores que otras para la resolución o decisión del caso concreto. Y esta parte es donde vamos a volver a interpretar, esto es lo que vamos a interpretar, así la interpretación significa expresar con argumentos razones que tuvo en cuenta el intérprete para explicar o atribuir el contenido normativo al que arribó. Bueno, cuando nos dice, por ejemplo, expresar, dice, la interpretación significa expresar con argumentos las razones. Esto significa que, ¿cuál es el motivo? ¿Cuáles son los motivos o cuáles son en qué yo me sostuve o en qué elemento muy particular dentro de ese enunciado, dentro de una palabra o dentro de una oración,
yo tuve que sostenerme para poder entender o hacer o construir una idea, principal motivo que para explicar o atribuir el contenido normativo a la cual agrego, para poder explicar el contenido de eso. O sea que yo tuve que adoptar o construir una idea para poder explicar entonces el contenido normativo de la cual yo estuve observando o estuve extrayendo de repente esa información o la información que procede de un argumento, ¿verdad? Entonces, en la segunda parte tenemos también, por lo mencionado precedentemente, podemos concluir lo siguiente: argumentar es dar razones de las decisiones para justificar o validar sin criterios de arbitrariedad. Exactamente, ahí ya entra ya la parte de en donde la argumentación entonces no tiene que entrar ya en la parte arbitraria. O sea, vos tenés, o sea, una vez interpretado y después argumentas la norma determinada, pero no tiene que tener ese arbitrariedad en la argumentación de la norma. ¿Por qué? Porque la argumentación se basa en la persuasión o disuasión de la otra parte, convencimiento. Exactamente, entonces no tiene que haber una obligación o una obligatoriedad entonces en la argumentación del caso determinado. Pues la idea pues en esto es persuadir o convencer, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso particularmente, Sí. ¿verdad? Nadie pretende imponer lo que uno piensa. No debería. No debería luego ser. Entonces, lo que acá yo necesito hacer es justificar lo que yo estoy interpretando mediante argumentos en donde lo que busco es que ustedes me crean a mí sin tener que decirle que debe de ser así. O sea, va a quedar expuesta a la decisión de ustedes. La aceptación de la otra parte. A la aceptación, muy bien. La interpretación es una actividad mental, dice, y de hecho que es una actividad mental porque combina una serie de actividades. ¿Y cuáles son esas actividades? Y las de analizar particularmente una palabra, una oración o un enunciado, una frase, Un hecho. un hecho, Sí. o sea, y todo ese ejercicio mental que hacemos en combinar tanto y darle sentido una oración en concordancia con otra oración, dependiendo del contexto o del significado literal, entonces todo ese ejercicio lo desarrollamos en la mente. Exactamente. Y eso es lo que nos va a permitir alcanzar a entender lo que nosotros estamos interpretando. O ese es el ejercicio de la interpretación. Después nos dice, no es necesario que un texto normativo sea oscuro para poder interpretarlo, dice. Exacto. O sea que la interpretación, para interpretar una norma necesariamente no tiene que tener un vicio jurídico. Más bien, toda norma que no presente de vicio, de igual manera se puede interpretar sin ningún problema. De hecho que existen normas muy claras que no necesitan de interpretación, ¿verdad? Sí. Y en ese caso no se aplica eso, ¿verdad? Sí, son muy claras y en particular debemos entender que por más que tenga toda esa claridad, nosotros cuando hacemos ese ejercicio de la lectura de un argumento, buscamos siempre darle un sentido a lo que estamos observando. Entonces, de cierta manera, va a haber o van a ser de hecho una interpretación sin que necesariamente sea algo, como dice acá, algo oscuro. Sí. Van a ser, sin la necesidad que sea algo oscuro, van a ser de manera como natural, porque necesito encontrar el sentido a eso que estoy leyendo por sobre todo, ¿verdad? Entonces, no se puede separar la interpretación de la argumentación, dice, puesto que la argumentación complementa a la interpretación.
Exactamente. Ese punto ya, como había mencionado también, que la interpretación sin la argumentación no sería interpretación. O Sí. sea, ni se puede considerar una interpretación, porque si es la interpretación hay que argumentar del porqué de esa interpretación. Sí. Continuando entonces, seguimos. Lo que estábamos diciendo es que de repente, cuando una persona no argumenta la interpretación, lo que yo voy a entender es que de repente esa persona no interpretó. Porque ante él va a sentir como una necesidad de decir lo que entiende de eso que Sí. había analizado, observado de ese argumento mismo que analizó. Sería el trabajo final de la Sí. interpretación, de O la sea, argumentación. Claro, Sí. si yo pretendo que vos tomes una decisión o adoptes una posición o algo por el estilo, yo necesito argumentar algo Sí. para poder cambiar tu postura o tu decisión o lo que sea. O para poder, para que puedan accionar ustedes, para motivar alguna acción en ustedes específicamente. La justificación se da en función de la argumentación y esta es la que sustenta la interpretación. Sí. O sea que y justificación se da en función de la argumentación. ¿Esto qué significa? Es que yo pretendo justificar lo que estoy interpretando mediante la argumentación. O sea que si no tengo una argumentación, eso significa que no voy a poder justificar. Si no tengo un argumento, no voy a poder justificar lo que estoy interpretando. Bueno, en el ámbito del derecho podemos decir que la interpretación jurídica es desentrañar el sentido de una norma y desnudarla para verificar por qué y para qué fue creada, verificar su esencia, lo cual servirá para saber si es aplicable o no al caso concreto. ¿O no? Entonces, Es desentrañar. sí, Ese es el término. este El es, sentido de la norma. es como que encontrar el sentido, Sí. ¿verdad? Para eso yo tengo que como que profundizar un poco, como que cavar un poco. Analizar y por sobre todo si es aplicable o no, ¿verdad? Y esto, y por sobre todas las cosas, lo que debemos conocer es que, por ejemplo, sí, decime más, William. No, quería acotarme un poco que cuando hablamos de desentrañar el sentido de una norma ya estaremos hablando ya del origen de la norma, de Bien. cuál fue el motivo o el porqué de la creación de esa norma determinada. Claro. Cuando yo necesito conocer cómo poder solucionar alguna situación, para eso debo remitirme únicamente al origen de las cosas. Exactamente. O sea, yo necesito conocer el origen del por qué pasó eso para poder posteriormente saber por qué y para qué fue creada, ¿verdad? Y justamente porque, y para eso necesito recurrir esencialmente, como habíamos mencionado, al origen de lo que provocó la creación de esa, para que posteriormente se pueda aplicar a un caso concreto o no, ¿verdad? Después dice, interpretar es dotar de significado un determinado enunciado y argumentar es dar una o varias razones a fin de sostener una tesis u opinión. Entonces, lo que estábamos tratando de decir es que dotar es darle significado, acá nos dice a un determinado enunciado, puede ser enunciado, oración, puede ser una palabra, porque por ejemplo, ¿por qué hasta una palabra se puede interpretar? Porque imagínense, la palabra vino, por ejemplo, podemos considerar como el líquido que se prepara para consumir, o podemos utilizar también la palabra vino como alguien que llegó, ¿verdad? Que viene. Exactamente, entonces hasta eso hay que interpretar, hasta ese punto tenemos que darle el significado teniendo en cuenta también el contexto. Muchas veces solamente la parte literal, pero en esta ocasión el contexto, ¿verdad? Y dar una o varias razones de por qué yo, justamente esto que recién hice con el ejemplo, es dar la razón de por qué tenemos que darle significado a lo que a las palabras o al enunciado, ¿verdad? Esta es la razón por la cual hay que darle significado.
¿verdad? Hay que- Porque puede cobrar un sentido totalmente diferente también. puede cobrar un Eso hay sentido que- diferente, entonces dando varias razones o dando una razón específica, ya puede sostener mi idea, mi opinión. Exactamente. La interpretación jurídica dice, es un instrumento, pero vamos a hablar de la interpretación jurídica. Dice, es un instrumento que nos ayuda a establecer el significado o alcance de las normas jurídicas. Y esto es muy importante. Y demás conceptos que forman parte de un ordenamiento jurídico. ¿Y qué no son normas? Los principios generales. Como son los principios generales de derecho. Exactamente. O sea, acá el punto esencial es darle significado y alcance. ¿Cuál es el alcance que tiene esa norma jurídica? Primero su significado. ¿Y cuál es su alcance que tiene? ¿Cuál es el alcance que tiene ante cierta conducta? Por decir así. Entonces, y el alcance puede ser que yo, por ejemplo, tire una piedra y ¿cuál puede ser el alcance? Y que se rompa la cabeza si le tiro a Edgar, por ejemplo. ¿Verdad? Y acierto su cabecita. Sí. Entonces, eso puede ser. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de alcance. Pero esto es importante. Dice, o conceptos que forman parte de un ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico, como dijo William, que son principios generales que no son Que no normas. son normas, Muy exactamente. bien, que no son normas. Entonces, ahora vamos a entrar entonces, por último, por interpretación jurídica. Cuando hablamos por interpretación jurídica, dice reconocer primeramente, o sea, que tenemos que identificar el significado, posteriormente hacer una reconstrucción en base a ese significado. Pero teniendo en cuenta también una valoración jurídica, también una cosa, o sea, sería una creación imaginaria de esa valoración que va a tener en esa norma determinada, en esa construcción que vamos a estar haciendo. Claro, claro. O sea que para hacer esa identificación, esa reconstrucción de ideas, primeramente tenemos que representarnos. Y exactamente, entonces vamos a hacer una creación imaginaria cuando hablamos de representación y de lo que pueda significar todo eso. Y en base a eso nosotros vamos a valorar, se va a hacer la valoración jurídica. Siempre se parte de una base de la valoración jurídica. Eso siempre se tiene en cuenta. Y que son objetos, generalmente dentro del ordenamiento jurídico se hace eso. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? O sea que esta identificación, esta reconstrucción en base a una representación que nosotros hacemos, se hace siempre dentro de un ordenamiento jurídico para darle el valor jurídico o la valoración jurídica. Bueno, la argumentación dice, es la capacidad de esgrimir diferentes razonamientos que han sido expuestos con la firme intención de persuadir y convencer al destinatario de la validez y eficacia de una tesis que no ha sido demostrada anteriormente y de la cual busca sea aceptada utilizando medios y planteamientos necesarios para cumplir con el cometido. Bueno, en este punto, esgrimir en pocas palabras. Acá dice que hay que poner diferentes razonamientos, es decir, que la intención en una argumentación es la persuasión y el convencimiento del destinatario. O sea, el único principio, en pocas palabras, sería el del persuadir al destinatario, y en donde su validez y su eficacia ya depende también de otros medios y planteamientos también que se tienen que tener en cuenta para lograr ese cometido. Entonces, mediante lo que se pretende exponer, mediante la argumentación, lo que pretendemos es exponer, persuadir y convencer, o sea, de lo que yo estoy interpretando. Entonces yo voy a justificar con ustedes mediante un argumento, y lo que pretendo es que ustedes acepten lo que yo estoy argumentando. Persuadiendo.
Exactamente. Sí. ¿Y cómo van a aceptar? Y mediante la persuasión o mediante el convencimiento. Entonces, yo eso es lo que busco, eso es lo que pretendo, es que ustedes acepten lo que yo estoy argumentando. Así como Edgar, por ejemplo, cuando argumenta lo que piensa, él lo que busca es que nosotros aceptemos lo que él está argumentando, Que estén convencidos. que estemos convencidos. Y en este caso, vamos a hablar, por ejemplo, esto es lo que se entiende por argumentación. Pero la argumentación jurídica es el conjunto de razonamientos, pero de índole jurídico, que sirven para demostrar, justificar, convencer, refutar, o sea, responder o impugnar, anular alguna proposición, algo que se propone. O sea, alguien que está proponiendo, entonces nosotros buscamos anular, que va encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador. Y acá nosotros nos damos cuenta particularmente de cuál es el interés de la argumentación, ¿verdad? Que sea un resultado favorable. Totalmente. Que sea un resultado favorable para el litigante, en este caso nos dice acá a favor del litigante. Entonces, entonces este conjunto de razonamiento es dentro de un orden jurídico, dentro del índole jurídico, en materia de normas jurídicas. Bueno, ahora ¿cuál es la necesidad para terminar la argumentación? Es defender una idea aportando razones que justifican nuestra postura. O sea que evidentemente ante una argumentación es porque nosotros ya adoptamos una postura. Adoptamos una postura que vamos a justificar mediante los argumentos. ¿Está bien? Y de ahí nace la necesidad de justificación en el derecho, que dice, a lo largo de la historia ha habido muchas teorías de la argumentación. Algunos formalistas han afirmado que las decisiones son fríos silogismos. O sea, la formalidad dice que se aplica decisiones directas sin tener en cuenta ningún otro factor, sin tener en cuenta ningún caso particular, sino que más bien son directas, decisivas, frías y dentro de como así algo medio oculto. Sí. Porque Acá la idea es, antes que nada, justificar, ¿verdad? Sí. Dar razones jurídicas, ¿verdad? Dar una explicación a la ley. En todo caso, el juez debe justificar su acción, su actuar, del por qué se aplicó esa norma a un caso concreto en sí, ¿no? Cosa que anteriormente no existía la justificación. Ya se tomaban decisiones más bien autoritarias, arbitrarias, ¿verdad? Y hoy en día eso es lo que cambió, ¿verdad? Que cada juez debe de justificar bien su sentencia, ¿verdad? Espectacular. Y ahí, por ejemplo, nosotros estamos a decir, cuando decimos decisiones directas, que son frías, parece que existe una especie de secretismo, o sea, un secreto en donde no se argumenta o no se hacía eso, ¿verdad? Sí. Como decís. Y después están los realistas, dice, han replicado que el razonamiento jurídico nada tiene que ver con la lógica, sino más bien con la ideología, las emociones y la corazonada. Sí. O sea que esto significa que no significa que apliquemos directamente la lógica, ¿verdad? La aplicación segura de lo que se observa, sino que más bien es mediante el estudio de una idea, el análisis de una idea. Y aplicando en ese análisis, en ese estudio es donde van apareciendo emociones fuertes que hacen que sostenga esa idea y que me convenza de esa idea. Y muchas veces
previamente existe como una especie de corazonada que se dice que yo ya, sin llegar a determinar bien eso que me está indicando, yo como que presiento, Intuición, sí, que ya, que eso es realmente así. Y eso sí, por otro lado, el juez siempre necesita respaldarse, ¿verdad? Tiene necesidad de respaldarse por la argumentación, ¿verdad? Sería como motivar el motivo de su decisión. Por eso es que existe siempre, entre la argumentación y la justificación, siempre están bien entrelazados entre sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, 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 sí. Y dice, la teoría de la argumentación, dice, jurídica, orienta el estudio de la argumentación a partir de normas circularmente de normas jurídicas. Se ocupa, por tanto, de la argumentación de decisiones cuyo sistema de justificación sea un ordenamiento jurídico. O sea que, ¿por qué nosotros decimos esto? Porque el ordenamiento jurídico es lo que pretende es establecer un orden dentro de un estado en donde todo el mundo pueda tener el mismo derecho y donde nadie pueda solicitando, o sea, que reclamando derecho pueda quitarle derecho al otro. O sea, existe como un límite. Entonces, en ese ordenamiento jurídico es donde se relaciona particularmente con las normas jurídicas como una manera de argumentar por qué esa posición jurídica. Totalmente. ¿Verdad? Tiene la obligatoriedad de la justicia. Argumentación, actividad lingüística, afirmación y una o varias premisas. La actividad lingüística. Eso sería como un discurso jurídico, ¿verdad? Dentro de la sentencia misma, Exactamente. por medio de las resoluciones. La idea es tratar de aplicar un lenguaje que sea claro, conciso y concreto también en cuanto al contenido, así uno puede tratar de convencer mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, una afirmación es el siguiente. Es como ocurre en los juicios orales, ¿verdad? Y se dicta la sentencia y el juez empieza a explicar, ¿verdad?, el por qué se decidió de tal forma, ¿verdad? Lo correcto siempre es que se explique los motivos, que no se lea, ¿verdad? Claro, lo que generalmente se pretende es que afirmar cuáles son las conclusiones que se dieron. O sea que, en síntesis, que se haga una argumentación verbal sobre cierta interpretación. Bueno, y está una o varias premisas, ¿verdad? Que generalmente son como son como una especie de lo primero que tenemos. Premisas, generalmente lo primero que tenemos. y los primeros razonamientos que se tienen en cuanto a la interpretación o a la argumentación. Son los que se proponen entonces. Exactamente, lo que Son las primeras proposiciones. y sí, son proposiciones que permiten demostrar una teoría, ¿verdad? Perfecto. Sí. Después tenemos estructura de la argumentación y tenemos las premisas, la premisa mayor y la premisa menor. Las premisas que son proposiciones expuestas explícitamente que permiten demostrar una teoría, una afirmación, una hipótesis, una idea. Bueno, y la premisa mayor parte Es más bien de tipo deductivo, ¿verdad? Que parte de lo general a lo particular. En este caso, la premisa mayor sería en cuanto a las leyes, que las leyes serían las normas. Las normas, exactamente. Sí. Esa sería la premisa mayor, de lo general a lo particular. sí. Entonces podemos entender que, por ejemplo, toda persona mayor de edad puede votar. Entonces, Juan tiene 20 años. O sea que partimos de la idea de la norma general que dice que las personas mayores de edad ya pueden sufragar. Entonces, Juan que tiene 20 años, nosotros partimos de lo general, partimos a lo particular para saber si Juan puede votar. Exactamente. ¿Y Juan puede votar? Si tiene 20 años, Sí puede votar. Entonces, y después está la premisa menor, ¿verdad? Que generalmente es
Bueno, la premisa menor sería en este caso de De lo lo particular a lo general. En este caso sería el hecho en sí. Perfecto. los hechos. El específico. Exactamente. Y la, esa y parte la mayor son las normas. son las normas, leyes, exactamente. Entonces, las la premisa constituciones, menor en todo. este caso sería parte del caso del hecho determinado y particular hasta lo general, que sería hasta las leyes. Si se adecua esa conducta o ese hecho, si se adecua a las leyes determinadas. Perfectamente, perfecto. Bueno, en este caso vamos a hablar ya de inferencia, ¿verdad? Para no hacer tan extenso este video y Sí. que de repente el profesor no pueda observar todo, vamos a tratar de resumir un poco más, ¿verdad? Exacto. La inferencia es la acción de deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado, dice. La inferencia en pocas palabras sería sacar una conclusión a futura. Muy bien, excelente. Entonces, inferir en un presunto resultado, en un presumible resultado. O sea, uno presume cuál podría ser ese resultado si son conclusiones futuras, ¿verdad? Exactamente, hace una evaluación mental, ahí ya tiene ya una conclusión a futura. Bueno, está la conclusión única y múltiple, dice. En este caso, les define a ustedes la conclusión única. En la conclusión única se adopta un solo punto de vista y las otras afirmaciones se adhieren a ella. Y en la conclusión múltiple, dice, se refiere a más de una proposición, se da cuando se trata de dos o más cuestiones al mismo tiempo, dando lugar a una serie de afirmaciones. Sí, en la conclusión múltiple, por ejemplo, son dos o más proposiciones, ¿verdad? Sí, de la casa. Por ejemplo, creo que el mismo profesor dio el ejemplo que el albañil que construyó la casa y que dejó de valer, no terminó, ¿verdad? Entonces, el propietario le hizo la demanda por incumplimiento de contrato, ¿verdad? Además de eso, le pidió una cierta suma de indemnización, o sea que son dos proposiciones. Perfecto, ahora sí. Entonces son conclusiones múltiples. Sí, sí. Excelente. ¿Y cuál era la conclusión única en este caso sería entonces en donde se aplica una sola proposición. En el caso de un hecho punible de robo, la conclusión única lo que podemos sacar es que el que cometió el hecho punible debe ser castigado, es decir, que debe ser encarcelado, en pocas palabras. Hay una sola proposición, una conclusión única. Pero para reforzar entonces algunos otros temas, vamos a mencionar entonces de que la argumentación, la argumentación, por lo tanto, lo importante es que siempre vamos a estar interpretando ya de en sí un argumento ya preexistente ya. O sea que este texto, es decir, que ya va a contener un argumento, en su contenido ya va a establecerse un argumento. Y eso yo necesito interpretarlo de vuelta. Y dar una justificación. Dar una justificación mediante un argumento de vuelta, Sí. ¿verdad? Justificar por qué yo estoy interpretando de esa manera mediante un argumento que pueda, primeramente, persuadir o convencer a la otra parte o al destinatario en este perfecto, caso. y eso es lo que vamos a pretender o desarrollar dentro, pero todo esto vamos a desarrollarlo dentro del ámbito Jurídico. Sí. Bueno, esto es, hubo algunos que otros inconvenientes técnicos. Lamentablemente nuestro equipo no se adaptó mucho a lo que pretendíamos y con las disculpas del caso correspondiente tratamos de terminar este trabajo que hicimos, o sea, más bien tratamos de aplicar de una manera práctica, buscando teatralizar y espero que se haya observado en todo este ejercicio realmente la ejecución
de la argumentación, de la interpretación, de la justificación y de todos sus componentes y dentro de las normas jurídicas, como habíamos dicho. Reconocemos que es un tema muy importante y más que importante, porque no solamente podemos aplicar dentro del ámbito jurídico, sino que también dentro de muchos sectores en los cuales nos manejamos en el ámbito social, podemos aplicarlo, porque lo que buscamos siempre es convencer de nuestras ideas, porque cada uno siempre tiene un interés particular propio, o sea, tendenciosamente de acuerdo a nuestras necesidades. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Con la disculpa del caso, profesor, nos despedimos y espero que haya sido un video que por lo menos haya sido lo suficiente para poder observar. Down we go. Whoa, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart. Do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down to the dark.